nuestra siguiente ponencia. Ella es la doctora Rebeca Monroy Torres, quien el día de hoy nos va a impartir su plática con el tema ¿Afecta la producción y consumo de alimentos al cambio climático? Y les voy a leer una breve reseña de su currículum. Ella es investigadora nacional nivel 1 por CONACYT, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde el 2008, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato y tiene 4 maestrías: investigación clínica, gestión e innovación tecnológica, experto internacional en toxicología, en desarrollo e investigación de plantas medicinales y maestrante de política y gobierno. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Medicina y Nutrición, donde impulsó el laboratorio que lleva el nombre de su línea de investigación, Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. Ella es fundadora del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, OUSANEG, y de la revista de divulgación científica de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria, Redisinaisa. Autora del libro Guía para el desarrollo de proyectos de investigación del área de salud en una era sostenible. Ella es presidente del Comité de Ética e Investigación del Hospital de Especialidades Materno-Infantil 2019-2022. Muchas gracias, doctora, por su participación. Al contrario. Los micrófonos. Muchísimas gracias, muy buenos días tenga usted y el auditorio. Un agradecimiento y felicitación también a la maestra Ale y a todo el equipo por este excelente cierre de año, ¿no? Con eventos que he podido escuchar y es un gusto sobre todo también estar aprendiendo del día a día. El tema que me invitaron es relacionado a cómo afecta la producción y el consumo de alimentos hacia el cambio climático. El índice que estoy integrando pues son las condiciones, sobre todo poder tener este abordaje desde el sistema económico, político, cultural y social, la evidencia científica y algunas que tienen que ver pues desde la parte regional que he estado trabajando, acciones pues nacionales e internacionales, esfuerzos que son importantes ante un mundo cada día más globalizado y la aplicación y diseño de esta evidencia hacia nosotros como profesionales de la salud, cómo podemos efectivamente sumar y hacia ese tema de la conclusión. Bueno, mi declaratoria, como aquí se señala, no presento ningún conflicto de interés, estoy presentando pues las diferentes imágenes, algunas marcas en que he estado emprendiendo. El referente con, en este caso, el orden que llevaría es, bueno, cómo integrar y sobre todo recordar y listar algunos conceptos. Es importante cómo, a pesar de que desde 1974, el doctor en paz descanse, el doctor Mario Molina, quien se le dio su premio de Nobel de Química hasta 1995, cuando ya había un camino sobre todo de evidencia. Él había trabajado su publicación en Nature junto con otros investigadores. Él había ya a un momento dado descrito el impacto en la capa de ozono que tenía este compuesto, que es el clorofluorocarbonos, que están integrados por cloro, flúor y sobre todo el carbono y su impacto efectivamente hacia la capa de ozono. Ya se había tenido un camino importante hacia la evidencia y esto, cuando hablo de la evidencia es porque nos sigue pasando. Ahora en un siglo XXI, donde podemos tener casi sobre la mesa muchas propuestas, la pregunta es cómo las usamos, cómo las apropiamos, y esas son la parte de los retos que siguen cada que vamos terminando los procesos de actualización. Tenemos un acuerdo de París, hay una firma, es algo importante porque ya teníamos sobre todo el protocolo de Kioto que tiene que ver con todo la medición de los gases de efecto invernadero. Si se fijan, es 1997 cuando se hace este compromiso, se va integrando hacia los tratados, hacia un marco que está vinculado sobre todo hacia lo que va haciendo la Comisión a nivel mundial de lo que va haciendo para el cambio climático, cómo hacer todas estas integraciones con una meta, inclusive ahorita poderla disminuir, que sea menor a 2 grados centígrados al, sobre todo 2050, ahorita se habla de esa meta de 1.5 grados centígrados y para ello tiene que haber un esfuerzo hacia reducción de gases de efecto invernadero que tendríamos que nosotros conocer, integrar
desde nuestras recomendaciones en el día a día y hasta nuestro estilo de vida también. Estas mediciones, si bien se están haciendo cada 5 años en este acuerdo, de acuerdo a las estadísticas y que esto incluye cómo integramos tecnología en los países, sabemos que esto es una limitante en los países en desarrollo, sobre todo que hablamos, y vamos a hablar de la región Latinoamérica principalmente, quien cuenta con los recursos más importantes, pero una limitación tecnológica. El tema de financiamiento que iría con ello y las capacidades, que esto incluye efectivamente nosotros también en la parte cuando se habla como personas, el capital humano, el capital intelectual, que bueno, a veces ya los términos hacia el enfoque capitalista, pero cómo usarlos efectivamente para entender este andamiaje hacia las cuestiones de solución. El dato, este compromiso y ahora con la contingencia, con este análisis, se habla que estamos muy lejos de cumplirlo. Simplemente con estos datos que ustedes pueden identificar del 2000 al 2018, algo muy importante es que podríamos decir, claro, vean los países en desarrollo, cómo efectivamente estas emisiones son mayores. Y podríamos decir, no, pues que se pongan a trabajar los países en desarrollo, ¿no? Pero no hay que olvidar que parte de la producción en el sistema alimentario viene que usan nuestros países, sobre todo para la producción de otros países que tienen la casa limpia. Entonces, esto es muy importante y se los pongo en este análisis reflexivo, porque muchas veces los datos, si no van desde entrar y ver este análisis, podemos decir, ok, de acuerdo a la estadística, pues vamos a trabajar hacia los países en desarrollo. Pero los países en desarrollo terminamos siendo las empresas, el patio que se ponen a hacer todo, los mandan a la basura, y esto es algo que tendríamos que analizar y son políticas que ahorita se avanzan afortunadamente muy grande desde varios frentes. El frente que tiene que ver en salud y nutrición, pero el frente que tiene también que ver con los ecosistemas y con lo que va haciendo las producciones justas y que en este caso sean limpias. Hay conceptos muy importantes que es integrarlo desde que nosotros veíamos en esas clases desde la biología, la fisiología, es este famoso término que hablamos de la homeostasis, que surge en nuestro cuerpo, ¿no? Decíamos, bueno, y que cuando se hace su descripción por primera vez por el fisiólogo Claude Bernard en 1860, le decía, bueno, pues la capacidad que tienen nuestros organismos para mantener y regular sus condiciones internas. Hasta que en el 43, pues tenemos ya que se instala este término y va con este significado, ¿no? Es decir, ante los cambios constantes que puede darse en el medio externo, cómo efectivamente se mantienen las condiciones. Conocemos el tema de temperatura, la misma presión arterial, pero también tenemos otros conceptos y términos como la hormesis. Esto ir agregándole en el bagaje, porque cuando hablamos ante un cambio, muchas veces las cosas no se ven y decimos, bueno, pues no es tan visible porque si está todo tan desastroso, no estamos encontrando estos impactos, ¿no? Y en algunas poblaciones más y en otras menos. El término hormesis, que tiene que ver ahora con un proceso, cuando ya hablamos de exposiciones a dosis bajas, por ejemplo, de un tóxico, y que tiene que ver en este caso por un factor ambiental y qué va a suceder, por ejemplo, su daño cuando hablamos a grandes dosis. Pero hablamos de respuestas adaptativas, una mejor respuesta adaptativa y de aprendizaje y de especialización en nuestro sistema inmunológico. Qué mejor sistema que va aprendiendo con un gradiente y esto es lo que hacen los sistemas de vacunación. Estos términos tienen que ver porque no solo nosotros como organismos, en este caso en la parte biológica tenemos estos mecanismos de equilibrio, sino también esta similitud con lo que va haciendo nuestros ecosistemas. Estos ciclos biogeoquímicos y que se han estado atentando y deteriorando, como va siendo el ciclo de agua, que está incluyendo todos estos procesos, ¿no? De lo que va haciendo de la condensación, la evaporación y, bueno, la parte de agua nuevamente, y que tendría que estarse generando en un ciclo. Y esto sucede para ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, que están alterados en todo el medio ambiente. Y esto pasa igual hacia nuestro organismo, hacia los componentes que tiene que ver con todo el estado, por ejemplo, de lo que es de la seguridad alimentaria que se hizo en esta revisión para Estados Unidos, es que cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria, que es como su nombre dice, o sea, son temas desde la seguridad humana, que va siendo entre ellos la seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con estos indicadores importantes desde su disponibilidad, accesibilidad, la utilización y la estabilidad que va como componente el clima, cada uno se ve afectado con todos estos cambios que estamos viviendo.
y sobre todo cómo se van dando hacia estas cadenas cuando nosotros identificamos simplemente que la meta para poder reducir a menos de 2 grados centígrados, en este caso hasta 1.5 grados centígrados la temperatura, estamos viendo cómo ese incremento se está dando solamente, al menos tuvimos de temperatura en 3 años, nada más hasta un 25 de lo que hemos tenido prácticamente en un siglo. Y esto habla de un aceleramiento, es decir, estamos instalados hacia un andamiaje que permite el aceleramiento del deterioro. Y esto es porque efectivamente nuestro sistema de producción y consumo, que es el que prácticamente es el pivote ahorita que tenemos en el planeta y que es el que tiene más protección, más defensa, se mantiene inalterable, inclusive con solo pequeños giros, y esto nos lo están dando las estadísticas, no solo hacia el medio ambiente, sino también en el tema de salud. Estamos viendo ahorita todo el impacto y las crisis en las cadenas de suministros y también cuestiones políticas y también hacia atentados hacia la soberanía alimentaria. Entonces, ¿cómo vamos integrando qué es lo que se requiere? Cuando hablamos y a todo este andamiaje del transporte, tendríamos nosotros que ir integrando, en este caso como profesionales de la salud y nutrición, y que me voy a ir adelantando esa parte, yo tendría que tener que se produce a nivel local, que efectivamente aminore todos estos traslados y que incluye la emisión de gases de efecto invernadero. El tema del consumo, ahorita que ha sucedido por el tema de la contingencia, yo las pocas veces que ahorita he podido salir, estoy sumamente preocupada por la cantidad de plásticos hacia el embalaje. Nuevamente está el uso de popotes, nuevamente los plásticos en los recipientes, más plásticos chiquitos, botellitas, todo cuando estamos también hacia una transición hacia disminuir el uso de plásticos. Entonces aquí la pregunta podría ser, bueno, pero es que tenemos, ¿qué priorizamos? Pues es donde tenemos nosotros que integrar soluciones que ya dejen de ser este retorno al de que no hay opción, porque por ello estamos en estos momentos hacia una revisión crítica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es importante dejar de hacer, digamos, como ya de lo mismo? Y ese es donde entra todas estas acciones importantes a integrar como gremio. Por ello, el decir, bueno, qué me toca o dónde yo puedo estar sumando? Desde cómo hago la recomendación, dónde se compra. Yo asesoro algunas cuestiones y dicen, si yo estoy en la asesoría hacia lo que va haciendo restaurantes o esto, pues tendría que ver qué soluciones hay diferentes para no estar un momento dado contrarrestando o sumando hacia lo que va haciendo esta situación. Lo que va haciendo hacia todo lo que es importante identificar, cuáles pueden ser los detonadores hacia los temas, por ejemplo, para retroalimentar todo el tema del sistema alimentario. Tenemos que integrar desde todo lo que pueda llevar al impacto al cambio climático, que es antropogénico y que es efectivamente cosas que se dan de manera propia de la naturaleza, pero la mayoría, sobre todo, hacia la economía, que van hacia nuestras actividades, cómo damos la distribución, el almacenamiento, el transporte, e inclusive ese transporte va a requerir almacenamientos y procesos de conservación que sabemos que va en detrimento también de la calidad nutrimental del producto final que llegue, ¿no? Un brócoli, algunas verduras y frutas, y que inclusive muchos de los efectos que ahorita comentaré también hacen esa presión por la manera de poder llegar de manera expedita a mayor cantidad de alimentos que el porcentaje. Que sabemos es que se desperdicia y se desecha. Esto es cosas que también es importante integrar hacia nuevamente todos estos eslabones y que la inseguridad alimentaria en todos los componentes no la podemos separar de la seguridad al agua, la seguridad hídrica, que esto va integrando efectivamente hacia todos estos escenarios. Cuando vemos las causas y que esto ya tenemos
mucho y que hay que identificar. Hay ocasiones que estos temas son incómodos porque es como si de pronto aquí yo apareciera, ¿no? En la parte que suma la contaminación. Habitualmente esto es lo que encontramos y no da el tiempo para poder hacer todas las que están efectivamente integrando. Y cuando hablamos de, sobre todo para gases de efecto invernadero, aquí tenemos sobre todo las empresas que principalmente están contaminando y que tiene que ver con todo lo que es en este caso el petróleo, y que vemos ya países que con su tecnología y el avance que nos llevan con mucho, y sobre todo en políticas, una cultura de política hacia la tecnología, estamos viendo que están preparados para 2030 prácticamente ya no hacia la venta sobre todo de vehículos de gasolina. Y aquí tendríamos nosotros que preguntar qué está pasando en México y sobre todo hacia la compra de este tipo de vehículos, qué va a pasar cuando ya otros países ya no los vendan, ya estén fuera de su política, los vamos a ver en Latinoamérica. Y esto es sobre todo hacia los impactos. ¿Qué decir sobre todo lo que se arroja? Pues va desde benceno, todo lo que lleva a los hidrocarburos, dioxinas, la parte del arsénico, muchos carcinógenos, que en un momento dado, cuando hablamos del incremento en las estadísticas de cáncer, algo altamente preocupante que me lleva es que siempre hablamos de la solución, el tratamiento, estamos enfocados en un activismo hacia el tratamiento. Y qué bueno, porque debemos sobre todo garantizar, pero nadie hablamos de los que lo causan. La causa importante, las empresas que están efectivamente contribuyendo, y aquí la solución es la parte preventiva, la seguimos sobre todo invisibilizando y subestimando, para realmente lo que tenemos que ver es cómo dividimos las acciones, ¿no? Hacia la parte de tratamiento, pero también hacia los responsables. Y la evidencia, cada que dice multifactorial, es donde queda la negación, ¿no? O sea, es multifactorial, pues son un montón de cosas. Pero esto es importante que también la evidencia empiece a esclarecer que ahorita ya hay afortunadamente muchos de los carcinógenos que se presentan. Encontramos sobre todo también parte de las causas, sobre todo las políticas permisivas también, cuando hablamos de qué alimento, cuando se habla de garantizar la salud, pues debe ser lógico entender que lo que se debe distribuir y promover son alimentos que favorezcan y cumplan con ese derecho. Pero hemos visto todo lo contrario y lo hemos confundido con libertad. El tema de una libertad que no está basada en una decisión, sobre todo en todo lo que lleve a los efectos, pues estamos solamente nada más desdibujando todo lo que va haciendo hacia este entorno. Los efectos que estamos identificando, pues es esta pérdida de biodiversidad. Vean sobre todo el tema de las especies de hongos, sobre todo lo que es una parte de lo que es de la biodiversidad tan valiosa por todo lo que tiene hacia propiedades fitoquímicas, nutracéuticas, y que estamos viendo sobre todo un alto impacto. Y esto también tiene que ver en la forma en que se cosecha, la cantidad sobre todo de especies en plantas, lo que va haciendo sobre todo de insectos, y que tienen un papel en la polinización y también hacia todos estos sistemas alimentarios. Vemos toda esta pérdida y tendremos que ver hacia México que estamos teniendo sobre todo de impacto. La evidencia que ya tenemos ahora que se viene, sobre todo el día de mañana, el Día Mundial de los Suelos, todo el impacto que está teniendo, porque de aquí estamos viendo sobre todo todos los impactos hacia las olas de calor, la sequía, las inundaciones y las enfermedades que vienen por vectores. Las causas, sobre todo la enteropatía ambiental, que es un término que tiene varias décadas y que se hablaba en su momento desde la desnutrición crónica, y cómo era la integración sobre todo con el tema de enfermedad diarreica, cómo es que esta condición subclínica, como ha estado principalmente hacia la contaminación de los alimentos y que va relacionado con el problema también en la calidad del agua, y esto va llevando efectivamente una exposición crónica hacia bacterias que van generando este proceso inflamatorio y que sucede hacia entornos que no tienen sobre todo este acceso asequible y de calidad sobre todo a lo que va haciendo el agua. Estos entornos, y que no estoy hablando de décadas, estoy hablando sobre todo siglo XXI, donde vemos qué sucede hacia el impacto, sobre todo en la producción y la calidad. Vemos algunos cultivos en zonas donde estamos viendo una contaminación en el aire, el ciclo de agua que se está dando, donde vemos estos cambios importantes y que también favorecen este ciclo a la disminución de hacia varios tóxicos, lo estamos viendo alterado. Los efectos sobre todo a la salud de algunos que no son todavía visibles, pero cuando vemos la fluorosis dental y que tiene que ver por un acceso, en este caso un agua que lo presenta, y también los efectos neurológicos, neurotóxicos que tiene el flúor y otros contaminantes,
el tema de propagación y que vemos en mapas, sobre todo a nivel mundial del comportamiento de este vector y muchos otros, principalmente el dengue, que es, por ejemplo, yo ubicada en región centro, donde podemos ver, bueno, Morelos, podemos pensar en otras zonas porque el clima así lo amerita, estamos identificando en zonas, por ejemplo, León, que no tenemos playa, que no tenemos costa, un vector que va efectivamente exacerbándose y esto tiene que ver con las medidas. ¿Y qué lleva a esto? Pues a mayor fumigación, mayor exposición a la población a varios plaguicidas y la mayoría de las veces altamente tóxicos y que no solo está afectando la salud, nuevamente cáncer, carcinógenos, sino también lleva sobre todo hacia la merma en lo que es en otra fauna y también vegetación. Cuando vemos las causas, por ejemplo, de mortalidad en insectos que tienen un papel importante, aquí entra sobre todo los temas también de las megaciudades. Quienes en un momento dado dicen, pues, ¿quiénes están en megaciudades que identificamos? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pero, ¿qué decir de zonas, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos simplemente para León, Guanajuato, donde están 1,500 inclusive habitantes en una zona que casi le asemeja la densidad demográfica? Esto también está llevando a mayor riesgo. Otros de los casos que vimos con el derrame en el río Sonora, ¿no? ¿Qué efectos se tuvo? Esta fue una publicación que hicieron estos investigadores en 2014, donde evidenciaron pues todos los efectos a la salud, varios sobre todo el activismo, y esto lleva a que efectivamente la población vulnerable es la que sigue siendo siempre la más afectada. El tema de sustancias tóxicas, donde ahorita se puede tener evidencia, sobre todo de los compuestos orgánicos persistentes, pesticidas, metales pesados, metaloides, inclusive el tema de microplásticos y lo que va haciendo también hacia muchas sustancias, sobre todo de la industria farmacéutica, hormonales. Y aquí vamos a integrar todo, se va también hacia la vida marina. La vida marina es uno de los ejes de los objetivos del desarrollo sostenible que están prácticamente desprotegidos. La vida marina, al momento que nosotros como humanidad no estamos en la zona de costa, nos volvemos insensibles hacia esta temática. Y cuando hablamos de poner en nuestra mesa algún tipo de pescado, la mayoría de las veces la población tiene acceso, por ejemplo, al tiburón. Entonces, ¿qué es? Es uno de los productos del mar que tiende, entre más grande, la bioacumulación de varios tóxicos y contaminantes que ustedes ven aquí es mayor. Y la mayoría de esos productos pues son más económicos. Y así podemos encontrar muchos que no identificamos. El tema del mercurio, ahorita que también vemos el tema de los tratados y los lineamientos que hay con Minamata, que esto es importante para identificar y poder ver cuántos de los estudios han encontrado, sobre todo en varios de estas, sobre todo especies en tipos de cáncer, y que esto debería llevar a que son efectivamente las especies que están con la mayor exposición a muchos de los contaminantes. Esto lleva a que otras de las consecuencias, este es un artículo que habitualmente publico en lo que es en la revista Revicina ISA, que es de divulgación científica, una alerta, hace un año surge esta alerta del óxido de etileno, alguien puede decir, bueno, y el óxido de etileno que surge, sobre todo esta alerta en Europa, pues lleva que efectivamente el óxido de etileno, al encontrarlo, sobre todo en el aditivo E410, dicen, bueno, ¿y qué hace un óxido de etileno? Que es un carcinógeno, efectivamente así establecido, es un esterilizante y que se usa para otro tipo de industria, pues aparecen los alimentos porque en este caso venía de una producción sobre todo de la India, donde identificaron que en este aditivo llevaba óxido de etileno como una manera de controlar el crecimiento de salmonela. Entonces se está recurriendo, en este caso, a tóxicos para poder controlar y asegurar el tema de inocuidad alimentaria hacia lo que va siendo el crecimiento de muchas bacterias, y esto lo podemos encontrar no solo, este es un caso de muchos que nos vamos a estar encontrando, pero solamente la reflexión es qué otros casos no nos estamos enterando hacia la desesperación de cómo lograr esta globalización en la economía, que llegue a mi producto a la frontera y en las condiciones que se piden cuando ya no se puede, sobre todo, integrar. La evidencia científica hacia los profesionales de la nutrición tendría que estar llevando a quien tiene acceso a ello, ¿no? En el caso, por ejemplo, que fue muy interesante revisar, el músico, en este caso el cantante Robbie Williams, cuando al momento le hacen un examen de mercurio, que tiene este acceso en su sangre y dice, no, dejaré efectivamente de consumir, en este caso decía, voy a evitar el riesgo, pero él tuvo acceso sobre todo a poder tener una medición de mercurio. Y él hablaba sobre todo de, bueno, ya voy a dejar de ser, en este caso, a pesar de que estoy, regresar a la ahorita que está con la dieta basada en plantas, pero en plantas y todo lo que podemos encontrarnos
hacia el deterioro ambiental, los pesticidas, los agroquímicos, o sea, ahorita no hay productos. Cuando escucho el tema de eso orgánico, pues hay que identificar toda esa cadena, sobre todo lo que va haciendo a los conceptos que les mostré al inicio, cuando hablamos de este equilibrio que se va generando en nuestro organismo, y vamos a tener sobre todo que integrar todavía mayor la complejidad, es decir, cómo toman la decisión de las personas culturalmente, que es a lo que se han adaptado, porque es un tema también desde la neurobiología, la neurocognición, o las neurociencias se encargan sobre todo en identificar cuál es el impacto de la educación y nuestra toma de decisiones, y esto y con la contingencia que está llevando, y si agregamos solamente un tóxico, que yo lo pongo de algunos de los que he estudiado, el arsénico, pero si aquí ponemos mercurio, flúor, plaguicidas, los que ya les he mencionado, pues estamos encontrando una explicación hacia todos estos aumentos de enfermedades, Parkinson, enfermedades demenciales, el cáncer, y que ha estado todo el tiempo como esta cuestión de la multicausalidad, y esa es una falacia que va argumentando el de no sabemos, hay algo más, pero tenemos que empezar a describirlo. Quienes están en el sector salud, ¿qué podrían estar integrando esto? Bueno, ¿cómo pueden ser las acciones, por ejemplo, desde la parte sustentable y sostenible? El uso de agua en los hospitales, el uso de agua en los centros de trabajo, ¿cómo está? Si hay planta tratadora, ¿dónde se va todo? Inclusive en las universidades aplica. Es decir, el poder transparentar cómo estamos usando el agua en los laboratorios, a dónde se está desechando el tema de agua también, y en los alimentos también que tiene que integrar, ¿no? Como principal proveedor y que vemos hacia las administraciones de los servicios de alimentos, cómo es que siga siendo en este caso pues nutritiva, pero que esté considerándose en la menor, sobre todo, contaminación, sobre todo cuando se habla de todo lo que es embalajes, ¿no? El unicel, que pensamos que es un compuesto que ya tiene que estarse erradicando y lo seguimos viendo. Esto un momento dado, quien se dedica a la venta de muchos de estos productos, obviamente que tendremos otros que analizar qué pasa con una empresa que dice yo vivo de plásticos y va a venir una ley y me va a afectar. Esa es la parte que se tiene que analizar previo hacia las industrias que están teniendo un impacto, ¿no? La industria minera que prácticamente ya debería de estarse erradicando, la vemos con aumentos todavía y hacia el impacto que genera en lo poco que queda del agua de calidad. Ver ahorita dándome prisa, sobre todo la parte que tiene que llevar en este eje, cuando hablamos de la relación de clima y salud pública, vamos viendo sobre todo qué hay hacia lo que tiene que ver directamente el tema climático, el recurso hídrico que tendría que entrar también en el tema de salud, lo que detona y los efectos que ahorita ya comenté algunos, cómo ir siendo sobre todo en esta parte del estudio y la integración, hacia en qué momentos, ¿no? Ahorita todo el foro integró toda la parte de salud materno-infantil, hacia la parte de la microbiota, y es cómo va siendo efectivamente este desarrollo, el neurodesarrollo, y en las etapas donde aquí vamos a estar viendo la homeostasis, la hormesis y sobre todo porque son etapas clave donde se está teniendo la exposición y sobre todo hacia el impacto climático que lleva hacia ello. Y con sistemas económicos que siguen en este caso fortaleciendo y que son detonadores hacia lo que estamos viendo. Y esto es importante desde la parte cuando digo argumentar, es cuando nosotros vamos encontrando simplemente el ver en embarazadas que presentaron inseguridad alimentaria severa, además de ser un factor hacia la prematurez, alteraciones en órganos sensoriales como es a nivel auditivo. ¿Qué más podemos seguir, sobre todo explorando hacia el deterioro que va teniendo los recién nacidos en ciudades, que este también es otro de los datos que se tienen ya de tiempo, sobre todo en ciudades donde va afectado el crecimiento y también las cuestiones de prematurez se exacerban en zonas donde la contaminación en el aire cada día es mayor? Vamos encontrando que efectivamente el cumplimiento, y esto tendremos que decir porque entre la sindemia, que vamos viendo que aumentó en este caso la desnutrición, principalmente la crónica, aumentaron, sigue sobre todo en aumento lo que es el sobrepeso y la obesidad, el desperdicio de los alimentos, estamos teniendo todo esto y el impacto hacia sequías, aumento de los precios de los alimentos, y tendríamos que estar viendo hacia los temas del papel que va teniendo seguir garantizando una alimentación que nos nutra, que nos dé esos nutrimentos que requiere nuestro organismo, simplemente hacia, por ejemplo, el papel de las bacterias. Bacterias que tienen esa habilidad dentro de su sistema para poder metabolizar ciertos metales. Por eso encontramos en remediación de algunos lagos el uso de bacterias, como por ejemplo cuando escuchamos con pseudomonas, y muchas de ellas las tenemos efectivamente como parte de la microbiota en equilibrio, con efectivamente lactobacilos y otras bifidobacterias que ya se comentaron aquí en el evento, pero
¿Qué papel tan importante también tiene la microbiota hacia las cuestiones de la toxicocinética, perdón, de varios metales? En esta parte diríamos, bueno, ¿qué pasó cuando nosotros hicimos este estudio para ver el efecto de una suplementación con vitaminas y minerales, pero sobre todo integrando la orientación alimentaria, el acompañamiento hacia la alimentación? Encontramos efectivamente una mayor excreción de este metaloide. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está haciendo que pueda efectivamente eliminarse? Y que un segundo estudio integró el uso de quelites como parte también de lo que va haciendo de los alimentos locales. Y encontramos dentro de este deterioro que ustedes pueden identificar y este comparativo entre hombres y mujeres simplemente para consumos como calcio, hierro, vitamina C, ácido fólico, ni se diga, ustedes pueden ver aquí el ácido fólico, consumos promedios y redondeamos 50 microgramos, o sea, cuando hablamos de una recomendación arriba de los 400 y más, es un tema preventivo de defectos del tubo neural para los programas de embarazo. Y ante ello, el aumento del embarazo adolescente, ¿no? Que es por lo no planeado, ¿qué es lo que va generando? El consumo igual para proteínas, vitaminas. En este grupo, por ejemplo, de adolescentes, nosotros no encontrábamos problemas de sobrepeso, obesidad, sino todo lo contrario, anemia. En este caso, sobre todo, muy pocos casos de obesidad. Y este es el otro extremo, pero con mayor porcentaje de grasa. Y al usar, por ejemplo, este marcador que nos va hablando sobre todo de esta toxicidad con el poder identificar hacia el estrés oxidativo y ver qué es lo que llevaba en este grupo control, aquí identificamos, sobre todo con el manolaldehído. Este que lleva es un marcador, sobre todo para estar viendo el nivel, en este caso de toxicidad también, genera peróxido, y esto es lo que va llevando hacia el perfil. Y aquí identificábamos en un inicio, por ejemplo, del grupo control y del grupo de intervención al inicio. Entonces pueden ver cómo estaba efectivamente, iba cambiando con el tema de la suplementación. Pero algo muy importante, más que hablar de los suplementos, que también vemos que la evidencia discrepa del beneficio al que viene de los alimentos, algo en las variables de control y de confusión que integramos es que la mayoría de los jóvenes y las jóvenes seguían consumiendo dentro de su alimentación diaria leguminosas, frijol, principalmente frijol negro, encontrábamos como fruta el plátano y alguna de la fruta local, efectivamente. Esto, el aporte que lleva flavonoides a las vitaminas que explicamos aquí en este artículo, era que esto es lo que estaba efectivamente explicando el papel de la microbiota también como el primero que lleva sobre todo al cambio, principalmente en los procesos de toxicocinética de los contaminantes. El tema de leguminosas, el consumo, en este caso per cápita, sabemos que ha cambiado, ha bajado desafortunadamente, y la gran variedad que tenemos, esto lleva sobre todo a 10.8 kilogramos, pero tendremos que seguir integrando este tipo de alimentos que han estado disminuyéndose en desuso, y porque tiene también este componente de lo que implica un estatus económico, o lo que me ha tocado conocer en las entrevistas, el salir de la pobreza, el no tener algo que relacione con mis periodos de carencia. Tenemos una gran variedad de alimentos, sobre todo cuando hacemos salsas, el tema, por ejemplo, de varios guajes. Este es unos que se hace más en Morelos, se tuesta y se hace con chile, con verdolagas, y la cantidad de fibra, que es parecida a la cactácea, es como son varios agentes prebióticos. Iré en esta parte, ahora que tenemos el Día Mundial del Suelo, algo que es importante y que el lema es cómo disminuimos la salinización. Esto sobre todo va en detrimento, porque los suelos salinos, una cosa es de manera natural, ¿no? Como podemos encontrar en algunas zonas aquí de México, pero la que se genera, porque el impacto principalmente es por el uso y abuso de fertilizantes, el uso de agua que no es de calidad, cuando sobre todo la manera en que hacemos la cosecha, esa profundidad que llevamos a una alteración hacia la raíz, y esto también si integramos algunas otras alteraciones que se generan. Esto va llevando a que habitualmente se inhabilita hasta 1.5 millones de hectáreas, y esto va llevando a que se afecte un 8.7% de lo que va siendo de la tierra del planeta. Ya hablé de lo del ciclo de agua con los ciclos biogeoquímicos, es lo que va teniendo el impacto, y hacia la calidad nutrimental y de los alimentos, que ya se conoce que esto va alterado. Cuando decimos, bueno, estamos dando frutas y verduras, hay que aquí pensar si esa información nutrimental que hemos tenido de base realmente cubre o está teniendo. Y la otra es cómo cambiamos esa recomendación en entornos cuando hay este tipo de contaminación.
Cerraría que, bueno, hay que ir buscando hacia esa revisión de las recomendaciones, hacia entornos sobre todo de mayor contaminación, argumentar estas propuestas basadas en evidencia. Encontramos todavía el negacionismo hacia el tema del cambio climático, recomendaciones cómo las basamos entre nutrimentos y las energéticas, acciones disciplinares que lleven hacia el clima. Ahorita yo dejaría de esto que está, ¿qué podemos comenzar a hacer? La alimentación adecuada e integral, que bueno, tiene que seguir llevando este andamiaje hacia lo sustentable y lo sostenible, y alimentos también regionales, poder tener esa base para decir, bueno, ¿qué estoy yo recomendando en mis planes de alimentación, en mis propuestas, en mis recomendaciones? Que esto lleva a costo, a disminución en traslado y que efectivamente lleva a poder integrar los sistemas que llevan de alimentación. Y finalmente, bueno, invitarles, esto ya lo comentó también previamente, alcancé a escuchar a Fiorella, también que es una gran activista, que es algo que es importante invitarles. Hay que revisar esta propuesta de ley general hacia la alimentación adecuada, donde está integrando este andamiaje hacia no solo el tema de alimentación, sino los sistemas agroalimentarios y también el papel de la política pública en las instituciones. Es importante que podamos conocer, sumar y sobre todo porque esto habla de una ley, algo que ya es urgente, que se puede instalar hacia realmente poder estar garantizando, y aunque sabemos que eso no va a seguir siendo insuficiente, si seguimos teniendo este andamiaje de la industria que se resiste, que simula, que en un momento dado con una cultura fuera de la ética y hacia un individualismo, cuando estamos viendo todo el problema complejo, es lo que nos está efectivamente dando sobre todo este deterioro. Cerrar con esta reflexión que nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. No hay más, sobre todo, más poderoso que pueda contagiar lo que hacemos de nuestras acciones para cada uno. Así que muchas gracias por su atención.